buenas tardes, amigos de la República Dominicana. Y saludos a la comunidad internacional. Bienvenidos. Políticas Públicas está en el aire. Un programa producido por el doctor Andrés Enríquez. En este 29 de abril 2025, un servidor Manuel Rojas con la grata compañía amena, que produce deleite. Mi enllave, mi canchanchan, Ricardo Santiler. Una persona con que hacer un programa es una experiencia casi religiosa, una experiencia maravillosa. Cada entrega con Ricardo yo me la disfruto, señores, porque no siempre se tiene las calidades de un interlocutor, no importa que usted esté de acuerdo con él o no en el punto, pero usted se lo disfruta porque tiene una capacidad y tiene un conocimiento y una cultura general que, bueno, pues hacen muy amena los temas. No importa, aunque usted me vea peleando con Ricardo, yo las conversaciones y los temas con él me los disfruto. Buenas tardes, Ricardo. Hermano, hasta me sonrojó, déjeme decirle, no, porque, con tantas flores. Sí, porque uno es honesto. Es decir, aunque usted me vea peleando con Ricardo, porque no tenemos que estar de acuerdo en todos los temas. Pero idea. Ricardo es mi hermano y lo considero y le tengo una estima súper especial. Y sobre todo, aunque yo discuta con él, yo me disfruto los pleitos con él porque son enriquecedores, aportan, de verdad que sí. Gracias, Manuel. La verdad que antes que todo, ¿no? Porque antes que nada no hay nada. La gente usa mucho la expresión antes que nada. Bueno, antes que nada no existe nada. Entonces, antes que todo. Antes que todo, gracias a ustedes por el favor de su atención. Un abrazo desde aquí. O antes de tal cosa. Ajá. Un abrazo desde aquí, desde este su programa Políticas Públicas en vivo, tanto a los dominicanos que nos ven aquí en la República y a los que lógicamente a la diáspora, donde quiera que se encuentren. No te olvides de los que están... ¿En dónde? No te olvides de los que están en Estados Unidos. En Estados Unidos, la audiencia de no solamente de este programa, sino de la programación de la parrilla de Cinevisión es mayor, yo me atrevo a decir que es mayor en el exterior, en Estados Unidos, que aquí. Por eso siempre digo, un saludo y envío mis cariños a la diáspora dominicana que vive en el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos. Y para corroborar lo que tú dices, en la parte este de los Estados Unidos, o sea, lo que es Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Vermont, Massachusetts, o sea, la parte este de los Estados Unidos, la costa este, como se dice, son fieles seguidores. Hoy es 29 de abril del año 2025. Señores, miren, ayer ocurrió algo, Manuel, que a mí en lo particular me dejó atónito en función de lo que es la geopolítica y la geoeconomía. Asumo que ya mucha gente sabe porque eso no puede pasar desapercibido. En el día de ayer, por aproximadamente desde las 12:32 del mediodía, hora de Europa, hasta las 6:30, 7 de la noche, ocurrió un apagón general en España, en Portugal y en el sur de Francia. Dirección, si podríamos conseguir algunas reacciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o imágenes para que estemos actualizados. Pero yo decía, Manuel, y amigos que nos hacen el favor de vernos. Pero también hubo una parte de Países Bajos, Andorra, que también fueron afectados. Fueron varios países, no fueron solamente... una parte también de Italia se vio afectada. Sí, pero como yo digo, o sea, a la total, España y Portugal fueron totales. El sur de Francia, Italia, como tú dices. Sin embargo, en las Islas Canarias, que pertenecen a España, y en las Baleares, no se fue la luz. Pero ¿a dónde que yo quiero llegar? Porque ustedes dirán, como dominicanos al fin, estamos acostumbrados a los apagones, y si fuese general también el apagón, siempre saldría alguien por ahí a dar una explicación técnica. Pues no. Lo primero es que en los países desarrollados, como esos países europeos, todo gira alrededor de la energía eléctrica, pero absolutamente todo. ¿Eso es en vivo, dirección? Ah, ok. Este es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, salió inmediatamente a dar algunas explicaciones al pueblo a través de un mensaje televisado en vivo en el día de ayer. Pero yo decía entonces que en los países desarrollados, sobre todo en esa parte de Europa, la energía eléctrica es la base de todo. Miren, se colapsó
además del aspecto de la luz, como uno le llama, pero es energía eléctrica, porque la luz es un elemento movido por la energía eléctrica, ¿verdad? Pero colapsó las luces, la luz. El transporte, o sea, la movilidad, o sea, los trenes, el metro, colapsó también los establecimientos, las tiendas, los hoteles, los restaurantes. La calle, la Gran Vía en Madrid, parecía como un hormiguero entre tapones, gentes en las calles. O sea, una cuestión, mírenlo ahí, más o menos vemos algunas imágenes. Yo me imagino que esas fueron, como dice ahí, las primeras horas. La gente todavía no había sentido. Sí, ese influencer hizo una secuencia de cómo pasó el día en Madrid. Eso es desde el momento del apagón hasta él les cuenta cómo le fue el día. Miren, helado gratis, la gente, las heladerías regalaron los helados para que... Hay que buscar, miren la gente cómo se ve en los supermercados. Si es aquí salen a rematar. No, miren la gente cómo se ve en las calles, la gente tuvo que salir. Las plazas, que ahí es donde es grande Madrid, en las plazas, porque las plazas, y no en Madrid, sino en Europa, las plazas públicas cobran vida, claro, tienen vida. No, claro, porque tienen todo una estrategia y todo un mecanismo de, como tú dices, de movilidad, de entretenimiento. Pero bueno, yo de mi parte quiero señalar el aspecto de cuáles pueden haber sido las posibles causas, aunque todavía, miren cómo se ve el metro de Madrid, totalmente apagado, solo, y eso que el metro de Madrid, sobre todo en la estación que está en Atocha, los que conocen Madrid, ¿no? Y la que está... La de Atocha, cuando salieron la gente, tuvieron que cerrar las entradas. Pero mira cómo se ve totalmente vacías. Sí, pero la parada de Atocha, que es una de las más concurridas. Una de las más concurridas que está... tuvieron que cerrar, después que desalojaron a los usuarios, cerraron, porque... bueno, tú sabes, tú conoces Madrid, tú sabes que la afluencia que tiene esa parada increíble. Y las filas eran interminables porque la gente pensó que eso era un asunto de un momento y seguía haciendo sus filas con el retraso del metro. Mira, y inclusive, volviendo a las estaciones del metro en Madrid, aparte de la de Atocha, hay una estación que es que tiene mucha afluencia, que es la del Callao, donde está la Plaza del Callao, ahí mismo en la Gran Vía, donde hay una cadena... El corte... Mira, discúlpame, mira, ese video, señor director, vuélvalo otra vez. Mira, en algunos lugares donde los trenes se quedaron, ¿verdad? Que no estaban cerca de parados o de lugares fáciles de acceso. La gente tuvo que salir por las puertas de emergencias y entonces caminar por las vías del tren hasta poder conseguir llegar a un lugar de donde pudieran salir. Porque los trenes se quedaron ahí mismito, es decir, muchos se quedaron incluso... Esos trenes que van de una ciudad a otra. Como el ave. Hubo uno que se quedó en medio casi de la nada, del campo, y entonces la gente salió porque el calor era tan fuerte dentro del tren que no lo soportaban, pero afuera el calor estaba una temperatura rondando cerca de los 40 grados. Ya tú puedes saber, ser lejos de todo y cerca de nada, la situación que pasaron esos ciudadanos. Mucha gente también, centenares de personas se quedaron atrapados en los ascensores. Imagínense usted, en el momento que se fue la luz, claro, luego fueron las unidades de rescate. Pero debe ser algo muy desesperante. A las oscuras. Decía yo que en la estación del Callao, en Madrid, ocurrió eventos, porque lógicamente, como tú señalas, la gente piensa que puede ser un par de minutos, más en esos países. Porque en Europa no te impuesto, a menos que no sea una catástrofe, o una situación de una emergencia. Exacto, una pandemia como aquella vez o algo. O explotó una planta por una situación imprevista. Entonces, en el Callao, la gente parece que cuando vio que era muy prolongada el apagón, comenzó el histerismo, como tú señalas, fruto de no estar acostumbrado y de todo lo que se mueve. Pues déjenme decirles, en el Callao, ahí en la estación del metro del Callao, que está en la Plaza del Callao, en la misma Gran Vía, enfrente hay muchas tiendas y restaurantes, porque Madrid vive mucho del turismo también. Y muchos dominicanos por ahí también. Claro, muchos dominicanos que elaboran eso. Hay una tienda, una cadena, que le voy a decir, es el Corte Inglés. Corte Inglés, que está próximo ahí. Ahí mismito, pegadito del Callao, en la misma Plaza del Callao. Pues déjeme decirle que ahí se armó. Ojalá pudiéramos tener las imágenes, pero no sé si por ahí, si la buscamos, el Corte Inglés ayer en Madrid, se armó como si hubiese sido una guerra. Todo el mundo, no sé, cuando ocurren esas estampidas,
vienen los accidentes. Y lo difícil que es controlar. La psicología de las masas incontrolables, que es bastante confuso y difuso. Es decir, manejar masas es difícil. Cuando están las crisis de las masas. Las crisis, cuando las masas están desbordadas de ánimos, de miedos. Miedo, sobre todo. Eventos que no están acostumbrados. Que se salen porque, por ejemplo, usted convoca una marcha y de repente una gente sale a correr y la gente ni siquiera sabe de qué, y la gente comienza a correr como loco también los demás, y los otros igualecerse sin saber lo que pasó. Lo que tú pero decías, fue uno que salió corriendo. Del tren que se quedó a mitad de... Uno no. Bueno, sí, exacto. Uno no. Pusimos uno de ejemplo, pero fueron, porque recuérdense que esas ciudades, el tránsito, la mayor parte del tránsito se mantiene hacia trenes, sí. Claro. Y hay trenes que parten, cabinas que parten cada, ¿cuánto? 10 minutos. Menos. Cada 10 minutos, sí, están circulando una... Claro. Entonces usted tiene que saber que a una distancia de unos 7 o 10 minutos de una cabina de un tren de 2 o 3 vagones, más atrás, a una distancia de 7 minutos, hay otra que viene... Bueno, mírala ahí, la Plaza del Callao. Creo que es esa. Creo que es esa. No, ¿o sí? No. Esa es donde está Cibeles. Creo que es eso que tú ves en el centro, que esa rotonda, creo que es la Plaza de Cibeles, en Madrid. Pero bueno, lo que te quiero decir es que ya ustedes pueden decir, el aeropuerto Barajas paró totalmente. Que es uno de los aeropuertos más frecuentados, no de España. De Europa. De Europa. Sí, porque sirve de conexión a otros países. Es el puente, es la escala por tradición de los vuelos que salen de Estados Unidos, que salen desde Nueva York a Europa con una escala, es por Barajas que llegan. Los que salen de San Francisco, los que salen, por ejemplo, de California, es en Barajas, y de ahí entonces hacen la escala. Hay otros naciones que tienen viajes directos, ¿verdad? Dependiendo de la frecuencia, pero, por ejemplo, qué sé yo, para Rusia, por Barajas. Van para, qué sé yo, esos países del este, en Barajas, que se detienen. Hay vuelos que son a Asia, que son al Asia más próximo a Europa, y es por ahí, porque de lo contrario lo hacen desde California, ¿verdad? Y lo hacen por el Pacífico. El Asia Menor, tú dices. El Asia Menor. El Asia Menor. Entonces, el aeropuerto de Barajas, señores, creo que todavía, aunque ya se restableció, comenzó a restaurarse los vuelos, pero ya usted sabe la escalada que hay de atrasos. Claro. La escalada que hay de atrasos va por lo menos a durar 2 o 3 días para ponerse al día, valga la redundancia, que no es redundancia ninguna, sino van a tardar muchas horas de trabajo, para ponerse al día con los vuelos que están en atraso. Entonces, viendo esto, y ustedes ya lo han visto en las redes sociales y ese tipo de cosas, yo quiero de una manera particular enfocarme en las posibles causas. Y digo posibles porque todavía este es el momento, siendo la 1:16 del día de hoy. Ya aquí, allá son las 7 de la noche. Ok, que el mismo presidente... Por lo menos en España. Claro, el mismo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no ha dado exactamente, hay teorías, cuál pudo haber sido. Entre ellas existen 3 básicas. La primera es que fue unas vibraciones atmosféricas. ¿Qué son unas vibraciones atmosféricas? Me van a corregir los que sepan más que yo de eso, pero más o menos el concepto es el siguiente. La Tierra, como planeta, gira alrededor de su propio eje a una velocidad específica de 1000 y pico de kilómetros por segundo. Uno no lo siente, quizás. Es cuando uno aprende en las clases de las escuelas, ¿no?, de los movimientos de traslación y de rotación de la Tierra. Pero la Tierra gira precisamente alrededor de su eje. Cualquier desajuste que haya en esas revoluciones constantes de toda la vida podría en su momento entonces crear una vibración atmosférica que podría desestabilizar sobre todo el aspecto de las energías limpias, las energías eólicas y las mismas plantas. Esa es una de las teorías. Hasta la presión de las olas del mar. Exacto, ¿no? Lógicamente, imagínense ustedes cuando uno coge un balón y le da vuelta y la pone como se usan los futbolistas, en el dedo, que empieza a dar vuelta. Cualquier movimiento del dedo que uno tenga. Y si usted le agarra y le da un por el lado, eso desbalancea todo, hasta un somera pasárselo. Por eso hice el ejemplo del balón que usan mucho los futbolistas, de darle vuelta en un dedo. Eso es una de las teorías, la que yo menos creo. Segundo,
Para mí, nada, por lo menos yo no creo en absolutamente nada. Cuando vi la teoría dije, y algunos dije, pero... Claro, además, es hasta risible. No, porque además esa posible vibración atmosférica tiene que ser fruto hasta del clima. Y en estos momentos, en España y en casi toda Europa, ya estamos, aunque estamos en primavera, existe el calor. Pero antes de seguir... Si hubiesen registrado incluso oleajes anormales... Y es pronosticable ya. Y no ahí, sino en muchas partes del mundo. Y es pronosticable. Porque eso que tú dices se sucede no con tanta frecuencia, pero ocurre. De que el planeta en ocasiones, por la fuerza de la gravedad que se ejerce desde el centro de su núcleo, tú dices. Sí, pero que antes se creía que la presión del planeta la ejercía del centro del planeta, sino es de la galaxia. Es de la galaxia que se ejerce y tiene mucho que ver la también, presión hacia los demás países. Tiene mucho que ver también con la contaminación, un sinnúmero de variables que pueden producir eso. Pero antes de seguir con las teorías conspirativas, vamos a llamarle así, martes conspirativo. Yo tengo una teoría conspirativa también. Vamos a saludar al doctor Julio Castro, que ya está con él no es conspirativo, él es más no. Analista, más sosegado. Eso somos tú y sosegado. yo, que somos medio... Somos como, medio. Doctor, buenas tardes. El doctor siempre lo ve desde el punto de vista de la psiquiatría. Y además de la física. Fíjate, tenemos informes que en realidad lo que ocurrió fue que las plantas fotovoltaicas se dispararon. Además, el otro factor, la interconectividad entre las redes. Sí, doctor, pero hay un asunto. Yo quiero que el máster me muestre una imagen satelital de cómo se veía Europa entre encendido y el apagón. De la parte que tiene que ver lo que fueron afectados por el apagón y de lo que se vieron, de lo que no se vieron afectados. Para que ustedes vean. Y eso es yo quiero con eso también sustentar mi teoría conspiranoica, mi teoría conspiranoica, que hay que esperar que los estudiosos, los científicos den un dictamen, ¿verdad? Después qué fue lo que pasó. Pero miren, señores, miren toda el área geográfica que fue afectada con ese apagón, algunos totales y otros parciales que abarca países. Lo que se ve ahí oscuro es la península ibérica, esa es España. España. Mira el mar Mediterráneo, mira una parte de Italia. Señor director, súbalo un poquito si es posible. Y la parte norte. No, al revés, del otro lado, hacia el otro. La parte norte de África, ahí está Marruecos. Miren. Wow. El Congo. Entonces, si no estamos hablando de un pedacito. Sí. Estamos hablando de España entero, Portugal entero, una parte de Francia, una parte de Italia, hasta Países Bajos. El sur de Francia. No estamos hablando de 3 kilómetros. Entonces, esa imagen, yo quiero sustentar mi teoría conspiranoica, porque para mí eso fue más que todo un sabotaje o una intermediación de manos extrañas. ¿Sabes por qué? Mano peluda. Porque si fuera el asunto voltaico, hubiera algunos especialistas diciendo de que cuando hay una sobrecarga por la energía voltaica, tiene que haber unos transformadores que equilibren para que entonces la otra energía, que es la que se genera a través de los combustibles normales, sí. Esos combustibles, esas plantas no cambian, no varían las fluctuaciones energéticas del suministro. Sin embargo, las fotovoltaicas sí varían dependiendo de los niveles de calores. Y bueno, pues puede que se dispare el sistema. Ahora, los sistemas interconectados, es verdad que pueden fallar, señores. Ahora, solamente en España fueron 15 gigavatios que sucumbieron. Entonces, usted me va a decir a mí que 15 gigavatios van a sucumbir porque 700 megavatios de un asunto fotovoltaico que no tiene una regulación lo tumba el sistema entero. Ok, vamos a comprártelo en España. Y en Portugal, ¿por qué? Entonces, hay la misma interrelación de la interconexión con Portugal. Ahora, ok, entonces yo te digo, sí, España y Portugal tienen el mismo sistema computarizado y tienen el mismo sistema completo. Que tú sabes que no lo van a tener completo, pero entero. Son muy vecinos. Tienen algunas interconexiones y que puede afectar parte. Ahora, vámonos a Francia. Y Francia también tiene. El sur de Francia. Que Francia tiene... Marsella. Usa plantas termonucleares. Que una gran parte de la energía eléctrica de Francia es termonuclear. Entonces, en Países Bajos, ¿cuál es la explicación? Vamos a la pausa y yo cuando regrese voy a emitir mi teoría
conspiranoica, para que entonces el doctor nos dé un tratamiento psiquiátrico aquí a ver si me estabiliza los niveles conspiracionales. Porque todo el mundo ya, con relación a esa teoría. casi todos los dominicanos casi tienen a alguien en España. Así un primo, un amigo, sí. o sea que... En España, hermano, igual que en Nueva York, para los dominicanos. Okay, pues ya, todo el mundo tiene, oye, ¿tú te recuerdas una canción que dice que todo el mundo tiene un primo en Nueva York, todos tienen amigos, yo tengo hermanos? Sí, España también ya es igual. Todo el mundo tiene un viajero. Vamos al país. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El recuerdo que siempre mi papá nos decía que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre. Solamente que no hay luz. Y la gente tuvo que salir a las calles a recrearse. Miren, y dieron aplausos cuando se establecieron el sistema energético. Eso me evocó a mí, 7, mis 8 de la recuerdos noche. a la década de los 90. No estaba yo nacido Cuando estábamos en los apagones aquí, cuando aquí la luz te la daban. Ahí está, míralo ahí, dirección trabajando. Qué malo el máster, mira. El momento en el que vuelve la luz a Madrid. Eso me recuerda a Cristo Rey en la década de los 90. Sí. Mira. Ahí lo que podemos nosotros ver es lo fácil que es manipular las masas. Las masas son, como decía Sigmund Freud, y más bien Le Bon. Le Bon en la psicología de las masas escribió la forma como los líderes manipulan las masas de una forma tal que responde a un sistema. Por eso se habla del sistema en Estados Unidos del titiritero. O sea, una figura sumamente mítica en cierta forma, porque es una figura que nadie sabe quién es, pero se entiende que inclusive, y es bueno que eso lo dicen, que ni siquiera el presidente de Estados Unidos es el que gobierna, sino que el titiritero es que maneja todos los hilos del entramado. Nadie sabe quién es el titiritero. Nadie sabe. Eso son teorías que es verdad. En los Estados Unidos hay muchísimos se siente. clanes. Sí. Y en el mundo.
Pero volviendo a Madrid. Pero yendo entonces, Adam Smith hablaba de ese gobierno invisible, que había una mano invisible que era la que gobernaba. Y desde ahí, o sea, en Estados Unidos hay una corporación que se llama BlackRock. Ay. Que esa es la mano superpoderosa. Esos son los dueños, por lo menos son accionistas de todas las empresas y todas las megas corporaciones. De todas. Del mundo. Así No Estados Unidos, Hoy crece una corporación en Estados Unidos y ellos no son accionistas. Desde que comiencen a vender las acciones, ellos compran la mayoría disponible. La gente lo ha visto en las redes de BlackRock. Pero mire, doctor, déjeme volver a la parte de que nos ocupaba en cuanto a ese apagón generalizado en España y Portugal, y luego, como tú señalas, usted también, en una parte del sur de Francia, de Italia, de Países Bajos. Lógicamente tienen que salir las teorías, porque alguien tiene que salir a decir qué pasó, por qué pasó, se crea o no. Otra de las teorías comparativas, Manuel, para darte paso, es el aspecto de un ciberataque, ¿verdad? El mundo de hoy en día se mueve a través de la tecnología. Es la única que yo creo. Yo creo otra. Hasta que no me demuestren lo contrario, es la única por la distribución geográfica en que ocurrió el fenómeno, el evento. Entonces, como el mundo se mueve a través de la tecnología y los elementos nuevos del Internet, la inteligencia artificial, todo está interconectado, a las tecnologías nuevas, sí, y a las fuentes de eso. Y estamos en la era digital. Se dice, Manuel, que este ciberataque ha sido planeado y fue advertido supuestamente, lo que pasa es que no se dio a la luz pública, por algunos hackers que tienen intereses específicos en términos de dinero. Pero tú decías que esa es la que tú crees, ¿por qué? Mira por qué. Hay muchos eventos que se están dando y se están alineando en este momento en la geopolítica. Vimos recientemente una situación que se dio en la India, se corta el suministro de uno de los ríos más importantes que llega hasta Pakistán. De repente lo sueltan de golpe. La tensión está bastante fuerte. Por primera vez, aunque Ucrania tenía tiempo diciéndolo, que se estaban suministrando soldados de Corea del Norte a Rusia, que ellos lo negaron todo el tiempo. Claro. Ya por primera vez el gobierno de Corea del Norte admitió que ellos enviaron 10.000 soldados para la recuperación de la zona de Kursk. O sea, el mismo Kim, el presidente de Corea, el admitan. La situación de esta guerra económica Rusia, Estados Unidos, China vuelve a hacer presión otra vez sobre Taiwán por el asunto de los semiconductores, porque en esta guerra hay un elemento que lo han dicho poco técnico, los semiconductores. China tiene acceso a muchísima tecnología, pero no los semiconductores. Entonces los semiconductores, señores, una gran parte de la potencia mundial de los semiconductores está en Taiwán. La presión otra vez en el mar de China está latente todos los días, con ejercicios de militares chinos poderosísimos, ¿verdad? Sí. Y a eso usted le agrega, señores, de que Europa todavía está inmersa en esta situación con Rusia y Ucrania por los intereses, la misma situación con China, con Estados Unidos de los aranceles, Estados Unidos que ha ido empujando prácticamente a sus aliados a otros rediles, y usted dice, ok, las personas que podrían verse involucradas en un conflicto mundial, vamos a hacer una prueba de los mecanismos de defensa de países europeos. ¡Pum! Se va la luz. Yo no creo, esa teoría geólica, sí, eso puede aplicar, señores, porque todo el que conoce un chin de física y de energía sabe que, por ejemplo, hay energías, la energía eólica primero va a un almacenamiento, un banco de energía, ¿verdad? Que de cierta forma se convierte en corriente directa, ¿verdad? Y la corriente directa es más potente incluso que la corriente alterna. Sí, claro, hay una sobrecarga, hay una sobra que hay que distribuir en el sistema, y hay una ley que regula internacionalmente y entonces, la imposibilidad. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que en Europa los grandes generadores, porque la mafia de la generación son en todas partes del mundo, no más aquí. Y sobre todo aquí hay una corporación mafiosa de generadores, pero en España también hay situación. En España son los papás de la corrupción en el aspecto de la electricidad. ¿Qué dicen algunos? De ellos aprendimos aquí. ¿Qué dicen ellos? Que bueno,
Unión Penosa. Sí, Penosa. Penosa. No. Sí, no. Fenosa no. Fenosa es el nombre correcto, pero es Penosa porque la administración que nos dieron aquí fue penosa y fue un atraco y un robo. Pero bien. Sigue siendo. Entonces, está vigente ese contrato. Lo que generan con energía fotovoltaica tienen que establecer y montar unos sistemas de equilibrio, ¿verdad? De regulación, para que el sistema interconectado, cuando esa energía vaya y haya cualquiera de esas fluctuaciones que tú explicaste ahorita y que el doctor también habló, esas fluctuaciones para cuando entre en el sistema a una corriente directa, que es la que se genera por los generadores normales, entonces no haya cambio y no se disparen los sistemas. A veces se disparan para proteger. ¿Cuáles sistemas se pueden desprender, señores? Los que están interconectados. Toda Europa está interconectada. Eso no es verdad. Había una interconexión con Rusia, ¿verdad? A través de Polonia, ¿verdad? Que se desconectó recientemente. Ya Europa se desconectó de la corriente que suplía Rusia por un tema de la dependencia y todos estos conflictos. Y si usted decía, bueno, si usted bajaba eso, el suministro que llegaba desde ahí se iba a pagar en todos los sitios. Ahora, en Francia tiene una interconexión con España, energía eléctrica. No, porque como tú señalas, Francia usa... Países Bajos tiene una si tú me dijeras, tiene una interconexión o tenía una interconexión con Rusia. Mira, y para que la gente es así. Mira, y para que la gente tenga una idea. Finlandia, que también fue afectada, claro, que está a casi 5.000 kilómetros. ¿Me entiendes? Entonces, a mí pueden decir todo lo que quieran y quizás se quede como hacía la CIA, que esos informes se los guardan. Claro. Ahora, la teoría que yo más creo es de que hubo una conspiración para medir, ¿tú sabes qué? Los sistemas de defensa de grandes países. Mira, ¿Cuáles países, excusa ya para terminar, cuáles países están en ese apagón? España, Portugal, el sur de Francia, Italia. ¿Y Alemania? El norte de... Sí, en Alemania una parte. No hubo nada. Sí, en Alemania sí. Ajá. En Alemania sí, claro que sí. Tengo entendido que no. Sí. ¿Cuáles son los países más poderosos mira ¿cuáles son los países más poderosos de... Mira, hasta Inglaterra hubo una parte, hasta el Reino Unido. Sí. Pero allá en la parte de Irlanda y allá. Bueno, en Irlanda sí. Entonces, ¿cuáles son las tres potencias más fuertes de Europa? Francia, Alemania y Reino Unido. Y también Italia. Y Reino Unido. Sí. ¿Y cuáles fueron las que se apagaron? ¿Parcial o totales? Francia. Entonces, Italia. esto es lo que están midiendo. Los niveles de reacción de los sistemas de defensa. Que lo digan mañana o no lo digan. Mire, yo he recogido prácticamente, anoche pasé muchas horas viendo todos esos cosas. Que lo digan o no lo digan. Al final de la jornada, hoy, mañana o pasado, se va a evidenciar que eso fue un ciberataque midiendo los niveles de reacción y de protección de los países europeos. Y te voy a dar un dato para soportar ese tipo de cosas que tú dices. En España hay como 10 bases militares norteamericanas. ¿Y en Francia? Como 13. ¿En Alemania? No, hay más todavía. O ¿En sea, Países Bajos? ahí no creo que sean muchos. Pero al final de cuentas, en esa parte donde se fue, ¿Y el Reino Unido? debe haber más de 40 o 50 bases Reino Unido? militares Sí, norteamericanas. ¿Y en Reino Unido? Puede No, tener... ¿Y en Italia? Tiene Sí. lógica lo que tú dices de ver Bueno. cómo reaccionan los sistemas de defensa. Antes de pasar al doctor, darle un dato que quizá la gente se le olvida y dirán, ¿y qué tiene que ver esto con eso? Miren, para los que no saben, en Madrid, por ejemplo, las compañías de luz, como ellos le llaman, no es como aquí. No es que es de sur, aquí en el sur del país, es de este. No. En Madrid existen como 10 o 15 compañías que distribuyen luz, como aquí, de los celulares, que hay varias compañías. Y el usuario se conecta o contrata según como le convenga, en función de precios, en función de calidad de la energía, en función de donde estén ubicados. Para que estemos claros, no solamente... hay una institución gubernamental que se llama Red Eléctrica, que es la que dirige, como si fuera una superintendencia, la que dirige todo el sistema eléctrico, pero cada ciudad, cada comunidad autónoma, incluso como hay en España, que son todas casi comunidades autónomas, tienen sus propias compañías de luces. Y en Madrid, vuelvo y repito, existen como 7 u 8 compañías de luces que distribuyen y usted se puede conectar y pagar a la que usted quiera. Dígame, doctor, ¿qué usted cree? Bueno, se ha hecho un análisis importante con relación al elemento de ciberataque. Tenemos que recordar que todo, en cierta forma, debe funcionar como negocio. No hemos tocado el tema del negocio, sino tangencialmente. Entonces, en este sentido, toda transacción entre las personas, inclusive entre los animales y las personas, y entre las personas y las cosas,
en cierta forma tienen un ribete económico, un ribete financiero, donde está mediado el intercambio por una moneda o por una forma de pago, una forma de valor que valorice la forma como se paga la transacción. Entonces, aquí se ha señalado algo importante, y es el elemento de defensa, pero en el fondo hay un componente comercial, de entrega. Hemos tocado tangencialmente el tema de la energía fotovoltaica y la regulación. Tenemos que recordar, por ejemplo aquí, la energía fotovoltaica, el excedente, no puede entonces distribuirse en el sistema. Hay una regulación que establece eso. Entonces, lo que en materia energética se ha tocado, y hoy estuvimos en la Junta Agroempresarial Dominicana, a los componentes a los que pertenece el doctor Julio Castro, estuvimos ventilando precisamente el tema de energía en la República y el tema de energía en el mundo. Y hemos visto que el tema de la energía es un componente sumamente importante, porque lo vimos allí, se paralizó todo. Y vimos allí cómo en el momento que vuelve otra vez, se pusieron como nosotros cuando vamos en un avión y aterriza. Todo el mundo sabe quién es el dominicano, porque eso es un aplauso. Mira, generalizado. Oye, no, pero puede ser un solo, y ese aplauso va. Ese es dominicano. Sí. Mire, doctor. Sí, entonces en ese sentido, se ha hecho un análisis profundo y extenso, y felicito precisamente a la plataforma, al doctor Andrés Enrique, que es el productor, y como no, al gran colega Manuel Rojas, quien es un gran expositor, amplio y profundo, y qué decir de Ricardo Bolívar Santiler Beliar, quien tiene el aval de muy temprano en su edad, haber participado en uno de los estados más importantes del mundo, de Monterrey, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, que no es una papita de coco, y allí obtener su título como ingeniero industrial, y luego lo que fue su maestría en la ciudad de Washington. Mi hija también tiene una maestría ahí de Monterrey. Monterrey, México. De Monterrey, Mire, México. doctor, Sí. ¿sabe una cosa? Que no que quiera quitarlo, pero que hay, siguiendo en el plano internacional, hay otro tema importante. Mañana inicia el cónclave en la ciudad de Roma para elegir el nuevo papa. Eso es un tema. Usted ahí es un experto más que muchos quizás de nosotros, y me incluyo. Ahí Vamos a una pausa. Vamos a tratar esos temas después de la pausa. Ahí no estamos dando cajetazos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El recuerdo que siempre mi papá nos decía, que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser.
aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Políticas Públicas continúa hoy martes 29 de abril del 2025 en vivo. Miren, señores, yo les decía que siguiendo en el plano internacional, un tema que está pendiente todo el mundo, sean o no católicos, cristianos, todo el mundo está pendiente. Mañana empieza oficialmente el cónclave. Todo el mundo sabe, y si no lo saben se lo voy a recordar, el cónclave es la reunión del colegio cardenalicio para elegir un nuevo papa, fruto del lamentable deceso del Papa Francesco o Francisco. Hay muchas teorías, todos sabemos que de los 236 cardenales que están en el colegio cardenalicio, solamente 138. 139 son los que votan. 139 son los que votan porque el procedimiento dice que tienen que tener 80 años o menos para tener voz y voto a la elección de un papa en un cónclave. 137. 137, ok. De esos 137, la composición es más o menos 103 o 108, los nombró este papa que falleció, Papa Francesco, los nombró cardenales. 109 los nombró él, 23 los nombró Benedicto XVI, y 5 son de los que quedan de Juan Pablo, que me imagino que, no votarán por el tiempo, porque ya Juan Pablo, ¿cuánto hace que salió? 15 años, como 20 años. Más o menos. Quiere decir que eso ya están rondando cerca de los 80 años, que es la edad. Entre ellos está el mismo cardenal dominicano, López Rodríguez, que no puede votar. Que ya no vota por la edad. Por la edad. Bien, entonces, el mundo, los ojos del mundo, están atentos al cónclave que empieza mañana. Mire, esa es la composición de cómo están. Excelente. Yo digo que yo no sé mucho de eso, pero el próximo papa es jesuita, porque vamos a llegar ahí. De los 137 votos son de Francisco, los puso él, y son de la tendencia pero yo te voy a decir, jesuita. Y yo entiendo, no sé si, pero vamos a llegar ahí en este punto de vista. Miren, señores, y para darle la última pincelada, al final de cada día, cuando el cónclave termina, le hace, qué sé yo, 6, 7 de la tarde, hora de Italia, en la chimenea donde están reunidos en la Capilla Sixtina, es que se reúnen en la Capilla Sixtina del Vaticano, saldrá un humo. Si es negro quiere decir que todavía no han elegido un papa, y si es blanco, la fumata. Bajo el ojo de la pintura de Michelangelo. Exacto. Y si es blanca el humo cuando sale al final de cada día, ya no sé, habemos papa. Pero bien, vámonos a conspirar entonces, porque yo tengo una teoría. Miren. Tú vino muy conspiranoico. ¿Y qué fue? Martes ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que pasa con Santilés? Doctor, démele un calmantico, démele una recetica ahí. Medio. Es que estoy contento. Bueno. Porque han pasado cosas. Nos alegramos. Han pasado cosas en mi vida personal que me motivan. Por cierto, esta noche tengo una entrevista. Bueno, eso no lo voy a decir. Miren, no, que esto todavía, entonces voy a matar las expectativas. Miren, señores, les decía que de esos, como todo, donde hay una elección en el mundo, hay siempre especulaciones, preferencias, teorías. Bueno, ustedes saben que hemos hablado aquí y en otros lugares de que existen 12 papables, o sea, 12 cardenales con más probabilidad de ser elegidos papas. De ellos hay 2 de África, uno de Nueva Guinea, otro de Ghana, 3 españoles, 3 italianos, 2 de Europa del Este, 2 norteamericanos, un brasileño y un paraguayo incluso. Sí. Bien, yo tengo mi preferido y son 2. Me faltó el asiático, el de Filipinas. Sí. Bien, yo tengo, según yo, lo poquito que sé humildemente y modestamente, pero que uno hace sus tareas, para mí el próximo papa está entre el actual secretario de Estado del Vaticano, el italiano Pietro Parolin, o Parolin, no sé cómo se pronuncia. Parolin, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con el secretario de Estado del Vaticano? Este señor realizó una
de las tareas más difíciles, positivamente hablando, desde el punto de vista relaciones internacionales. ¿Cuál fue? Este señor, el cardenal Pietro Parolin, obtuvo lo que nunca se había obtenido, valga la redundancia, en la historia católica, y fue que negoció y pudo el gobierno de China aceptar que se nombrase en China obispos católicos. Nunca había ocurrido, nunca China había tenido obispos católicos oficialmente aceptados. Y él, con su labor diplomática, entre otras cosas, lo consiguió. Segundo, era la mano derecha de Francisco. Es decir, el hombre que conocía a plenitud cada detalle de los planes del Papa Francisco cuando estaba vivo, en sus ejecutorias y en sus gestiones, desde las luces y las sombras incluso. Se dice también en una de las teorías que el Papa Francisco le dejó una carta y le fue entregada al secretario de Estado, al cardenal Pietro Parolin, horas después de que él murió, dándole algunos detalles. Pero voy más lejos. Es el único cardenal que realmente, todos los demás cardenales que van a estar ahí y los del colegio cardenalicio lo conocen, han tenido tratos directos, que si vamos desde el punto de vista político, doctor, vamos a llamarle así, sí, es el que todos han podido conversar, porque como secretario de Estado, el secretario de Estado del Vaticano, como cualquier secretario de Estado, en este caso un canciller, vamos a llamarle así, tiene que estar viajando por el mundo entero. O sea que para mí, Pietro Parolin sería el próximo papa, el italiano. De no ser así, para mí estaría entre el asiático filipino o uno de los papas que están en África, sobre todo el de Nueva Guinea, el señor Robert Sara. Bien, esa es mi posición. Dígame usted, doctor. Bueno, se han tocado puntos interesantes. Y dentro del cónclave y dentro del proceso de transición se interrumpió lo que era un juicio a una persona muy significativa, que es el cardenal Beccio, a quien generó una un tumulto con relación a aspectos de delicadeza, de corrupción, sí, supuestamente. De corrupción, sí. Ah, sí. Entonces, el italiano, por cierto, también. Sí. Y el Papa medio lo suspendió. Ahí voy. Entonces, fue la persona que se impuso. Él, no sé con qué intriga, porque a veces se maneja eso, ¿no? Tú sabes que yo sé de ti. Se maneja eso. El Vaticano no es fácil, ¿eh? Se maneja eso. Tú sabes que yo sé de ti. Entonces, no, pues tú sabes que yo sé de ti también. Sí. Entonces, eso fue lo más... Ya el Vaticano no recibe dinero en el banco. ¿Cómo que no? Claro. Dinero, dinero del Vaticano. Desde las grandes familias. Yo no sé. Yo sí. no tengo elementos de juicio. Claro que sí. Usted está no vamos a tocar simplemente ese tema. Una pregunta. Sí, no vamos a tocar ese tema. Pero un saludo para los amantes de la película El Padrino. Gracias. La sostenibilidad del Vaticano, precisamente, más que la sustitución, la sostenibilidad del Vaticano es lo que está en juego. Y como profesor católico y laico consagrado, entiendo que es el elemento más importante, porque tenemos que reconocer que la institución más poderosa del mundo es precisamente la Iglesia Católica. Me decía alguien, un alumno, me decía, y bueno, profesor, ¿y por qué te dice eso? Bueno, fue significativa la presencia allí de todo el liderazgo mundial, es cierto. Los jeques árabes, las posiciones que asumían allí. Reyes. Sí. Solo faltó el rey Carlos, ¿Tiene problemas de salud? Sí, de Gran Bretaña. Entonces ahí es el elemento. Bien. Pero lo que queremos destacar, ahí está lo papable, pero lo que queremos destacar... Así ocurre cuando ya habemos papas, sí, una fumata blanca. Sí, y el vocero entonces anuncia. En el balcón, ¿verdad? Toda la iglesia está organizado y ordenado y nadie puede usurpar la función del otro. Entonces, a lo que está en juego aquí ahora, y queremos destacar con este honorable cónclave de tres, es que lo que está en juego ahora es la sostenibilidad. ¿Cuál es su favorito, doctor?
según usted, que tiene mucha experiencia Lo que el Espíritu Santo determine en la votación. Ve acá, ¿y quién le suministra comida a ellos mientras están en Yo el soy conclave? un simple... Yo soy un simple pelado. Mientras ellos están enclaustrados, Sí. ¿quién le...? Porque se supone que no puede entrar nadie ahí. Sí. ¿Qué comen? Perdón, ¿le dan unos recesos? No. Unos breaks. El camaldengo, todo allá está hablando. El camaldengo es ahora mismo que funge como papa y suministra todo. Entonces, con relación a lo que tú dijiste, un humilde prelado del Opus Dei no puede... Si no O sea, usted no tiene nombre favorito según sus experiencias. El Espíritu Santo, que sabemos que es el que nos ilumina. Claro, yo soy católico. El Espíritu Santo es el que va a decir, ¿Y los tuyos? ¿Cuáles son? Antes de que terminemos el programa. ¿No tienes favorito? No, yo no me arriesgo ahí. No. De lo que yo no tengo un conocimiento pleno, no puedo hacer vaticinio porque yo... Pero usted es un estudioso de todo lo que ocurre en el mundo. Yo lo que sí le digo es que el próximo es un jesuita. Eso sí estoy seguro. ¿Seguro? Sí, que sí. Son mano duras los jesuitas, ¿verdad, doctor? Sí, bueno. Miren, déjeme decirle otras cosas. Bueno, Los infantes terribles. Francisco revolucionó porque, señores, Y muestran humildad. hay que decirlo. La Iglesia Católica desde la década de los 60 en la mayoría de los países latinoamericanos iba en un descenso. Y bueno, según la declasificación de los archivos de la CIA, mucho se dice que a través de la USAID se fomentaba el crecimiento de los evangélicos protestantes. Sí. Como una forma alternativa de que los que no fueran católicos no se fueran al comunismo, sino que tuvieran una alternativa a la Iglesia Católica. Así Por eso es. tuvo un crecimiento Suena extraordinario. Hoy se sabe que eso tuvo un apoyo y eso fue orientado. Ahora bien, la Iglesia Católica que nosotros conocimos se fue desvirtuando con el paso del tiempo. Sin embargo, con Francisco retomó en ciertos aspectos el liderazgo del catolicismo como la doctrina principal dentro del cristianismo. Yo creo que el Papa Francisco, y no es porque haya fallecido, dejó grandes luces en el Vaticano. Unos zapatos bien grandes para llenar. Sí, y yo creo que... Ojalá, y guardando la distancia, no suceda como en el PLD, Anda, que man. después Ya que la murió politizó Reinaldo usted. Pared, sí, espérese, no, porque es una cosa, aunque se guardando la distancia, Reinaldo después que se dejó la Secretaría General, señores, esos zapatos han sido difíciles de llenarlo. Entonces, el Papa Francisco, tenía unos zapatos bien grandes. Vamos a ver si los que vienen pueden llenar esos zapatos. Hay que ser honestos, hay que ser honestos porque hizo una transformación en la iglesia. Claro que sí. Los que van a llenar, si Dios quiere, y ustedes también lo desean, su tiempo mañana a la 1 de la tarde, hora de sintonizarnos de nuevo aquí, ustedes con nosotros, en Políticas Públicas, en su canal Cinevisión, canal 19 en vivo. Mi hermano y amigo Manuel Rojas, Hasta mañana. el doctor Castro y un servidor, Ricardo Santiler, los espero mañana a la 1 de la tarde, en vivo, en Políticas Públicas. Buen almuerzo.